decenas de miles de toneladas de piedra y mármol, apoyadas no sobre roca, no sobre tierra firme, sino sobre el fango blando del fondo de una laguna. Una montaña levantada sobre un suelo que no sostiene absolutamente nada. Y sin embargo, casi 4 siglos después, sigue en pie, intacta, sin una grieta. ¿Cómo es posible que una mole así no se hunda? ¿Qué se esconde bajo la línea del agua? Esta es la historia de la Basílica de Santa María de la Salud, en Venecia. Su grandeza actual esconde un comienzo marcado por la muerte y por una promesa desesperada. Y para entender por qué se levanta donde nadie debería haber construido, hay que empezar por el suelo mismo sobre el que se asienta. Imagina una ciudad que no tiene derecho a existir. No hay bajo ella una colina, ni una roca, ni un terreno seco donde clavar los cimientos. Solo agua salada, bancos de barro y un laberinto de islotes que emergen apenas unos palmos sobre la superficie de una laguna. Cuando sube la marea, buena parte de ese suelo desaparece. Cuando baja, deja al descubierto un fango oscuro, pegajoso, que huele a sal y a algas, y que no soporta el peso de un hombre sin tragárselo hasta el tobillo. Sobre esa tierra imposible, los venecianos construyeron palacios de mármol, campanarios que rozan las nubes y una de las basílicas más pesadas de Europa. El aire aquí es húmedo y denso. Se oye el chapoteo constante del agua contra la piedra, el crujido de las barcas amarradas, el graznido de las gaviotas sobre los canales. Y por encima de todo ello, se alza una cúpula blanca, enorme, que parece flotar sobre el agua como si desafiara toda ley conocida. Quien la mira desde el Gran Canal por primera vez, siente lo mismo que sintieron los viajeros durante siglos, la sospecha de que algo así no debería sostenerse. Y sin embargo, se sostiene. Para comprender ese prodigio, hay que retroceder y mirar el lugar tal como era antes de que existiera la basílica. Venecia nació de la huida. Cuando los pueblos del norte arrasaron las ciudades de tierra firme hace más de 1500 años, los habitantes de la región buscaron refugio en el único sitio a donde los caballos y los ejércitos no podían seguirlos, las islas pantanosas de la laguna. Nadie eligió aquel lugar por su belleza ni por su comodidad. Lo eligieron porque el agua los protegía. Se instalaron sobre bancos de arena y barro que apenas asomaban, y allí, con el tiempo, levantaron una república que llegaría a dominar el comercio de medio mundo. Pero el suelo nunca dejó de ser su enemigo silencioso. El terreno de la laguna es una sucesión de capas blandas, limo, arcilla, arena fina, todo saturado de agua. Una masa que cede bajo cualquier carga, que se desplaza, que se comprime. Sobre un suelo así, un muro de piedra se hunde por su propio peso. Una torre se inclina. Un edificio pesado se agrieta y termina por partirse. Los venecianos lo sabían mejor que nadie, porque cada construcción era una lucha contra esa tendencia del suelo a devorar lo que se le pone encima. Construir en Venecia no era levantar paredes, era engañar al fango. Y aquí aparece el primer hecho que rompe todo lo que uno esperaría. Bajo los edificios más pesados de la ciudad no hay cimientos de piedra, hay madera. Miles y miles de troncos clavados en el barro, hincados verticalmente, uno junto a otro, hasta formar un bosque invertido y sumergido sobre el que descansa el peso de la ciudad. Suena absurdo. La madera se pudre, se ablanda, se deshace en el agua. Cualquiera diría que apoyar una catedral sobre troncos hundidos en el lodo es la manera más segura de verla desplomarse en una generación. Y, no obstante, es exactamente lo que se hizo, y funcionó. El método venía de lejos. Los constructores venecianos habían aprendido, a lo largo de siglos, que la salvación no estaba en la superficie, sino en la profundidad. Bajo las capas blandas del fondo de la laguna existe un estrato distinto, una franja de arcilla dura y compacta, endurecida por el paso de los milenios, a la que los venecianos llamaban con un nombre propio, el Caranto. Ese estrato sí resiste. El problema era llegar hasta él, y la respuesta fue tan sencilla como brutal. Clavar troncos rectos, afilados en la punta, atravesando el fango blando hasta que su extremo tocara la capa firme del fondo. Cada tronco se convertía así en una columna que transmitía el peso de arriba a abajo,
desde la piedra de la superficie hasta el suelo sólido que aguantaba de verdad. No se hincaba un tronco, ni 100, se hincaban por millares, tan juntos que sus cabezas casi se tocaban, cubriendo por completo la superficie sobre la que se levantaría el edificio. Sobre esa selva de madera sumergida se tendían gruesas planchas de roble, y solo encima de ellas empezaba la obra de piedra. El resultado era una plataforma artificial, una base flotante y a la vez firmemente anclada al fondo, capaz de repartir el peso de miles de toneladas sobre una extensión enorme de terreno. La ciudad entera se apoya sobre estos bosques invertidos que nadie ve, ocultos para siempre bajo el agua y el barro. Los troncos se hincaban con una máquina llamada maza o martinete, un peso enorme que un grupo de hombres izaba con cuerdas y dejaba caer una y otra vez sobre la cabeza del tronco. Golpe tras golpe, el madero descendía unos dedos, se detenía, volvía a hundirse. El sonido de esos golpes acompasados resonaba sobre la laguna durante meses, mientras cientos de operarios, con el agua hasta las rodillas y el barro cubriéndoles las piernas, hundían un tronco tras otro. Era un trabajo agotador, lento, carísimo, y cada edificio importante de Venecia empezaba así, con ese martilleo obstinado contra el fondo del mar. La madera no se cortaba en cualquier parte. Bajaba de los bosques de las montañas del interior y de la costa oriental del Adriático, troncos rectos de roble, de alerce, de pino, transportados por los ríos y las rutas de la República hasta la laguna. Elegir esa madera, talarla, arrastrarla y llevarla hasta Venecia era una empresa en sí misma, una operación que consumía recursos, hombres y tiempo antes incluso de que empezara a levantarse un solo muro. Lo que el visitante admira hoy como una obra de piedra fue, en su origen, una descomunal obra de madera enterrada. Todo esto era ya, en tiempos de la República, un saber antiguo. Pero una cosa es sostener un palacio o una casa, y otra muy distinta es sostener una basílica coronada por una de las cúpulas más grandes y pesadas de la ciudad, en un punto donde la lengua de tierra es especialmente estrecha y el agua la rodea por casi todos lados. El lugar elegido para la futura basílica no era un terreno cualquiera, sino la punta más expuesta, más inestable, más difícil de toda la orilla. Justo allí, donde el suelo era más traicionero, se decidiría levantar un edificio que debía pesar más y durar más que casi cualquier otro. La pregunta que perseguirá toda esta historia empieza a tomar forma precisamente aquí. ¿Cómo lograr que una montaña de piedra se sostenga sobre un suelo que no sostiene nada? Porque ese lugar, esa punta estrecha batida por las mareas, no fue elegido por casualidad ni por comodidad. Fue elegido por una razón que nada tenía que ver con la arquitectura ni con la ingeniería. Fue elegido a causa de algo que había ocurrido poco antes, algo que había vaciado la ciudad de una parte enorme de sus habitantes y había llenado sus canales de barcas cargadas de muertos. La basílica no nació de un capricho artístico ni del orgullo de un gobernante. Nació de un desastre, de un miedo colectivo y de una promesa hecha en el peor momento que Venecia había conocido jamás. Y para entender por qué se levantó, y por qué se levantó precisamente aquí, hay que volver a los meses en que la muerte recorría las calles de la ciudad y nadie sabía si quedaría alguien vivo para ver terminada una iglesia. En el verano del año 1630, un hombre llegó a Venecia procedente de la ciudad de Mantua. Traía consigo mercancías, cartas y, sin saberlo, la muerte. En su cuerpo, o en los fardos que transportaba, viajaba la peste. Las autoridades venecianas, que conocían aquel enemigo mejor que ningún otro pueblo de Europa, reaccionaron con la rapidez de siempre. Aislaron al recién llegado en una de las islas destinadas a los apestados, sellaron casas, encendieron hogueras. Pero era tarde. El mal ya había cruzado el umbral de la ciudad, y una vez dentro, no había muro, ni agua, ni ley capaz de detenerlo. Lo que ocurrió en los meses siguientes fue una de las mayores catástrofes que Venecia conoció en toda su historia. La ciudad, que en aquel tiempo contaba con unos 140.000 habitantes, empezó a vaciarse a un ritmo insoportable. Primero morían decenas cada día, luego centenares. Las campanas dejaron de tocar a muerto, porque habrían sonado sin descanso de la mañana a la noche. Los canales,
que hasta entonces habían llevado mercancías y viajeros, empezaron a transportar otra carga, barcas cargadas de cadáveres que se dirigían a las islas convertidas en enormes fosas. El olor a humo y a cuerpos quemados se mezclaba con la humedad salada de la laguna. Las calles, antes bulliciosas de comerciantes y marineros, quedaron desiertas. Quien podía, se encerraba en su casa y rezaba. Quien no, esperaba su turno. Aquí conviene detenerse en una cifra que resulta difícil de imaginar. Cuando la epidemia terminó, se calculó que en la ciudad habían muerto alrededor de 46,000 personas. Si a esa cuenta se suman las islas de la laguna y los territorios cercanos, el número de víctimas se dispara mucho más alto, hasta cifras que rozan lo inconcebible para una sola comunidad. Las fuentes no coinciden del todo en el recuento exacto, como suele suceder con las catástrofes de aquella época, pero todas apuntan a lo mismo. Murió cerca de una tercera parte de la población. 1 de cada 3 venecianos desapareció en poco más de un año. Familias enteras se extinguieron sin dejar a nadie que las recordara. Barrios completos quedaron mudos. Una ciudad que había dominado el comercio del Mediterráneo se encontró de pronto al borde de la desaparición, no por una guerra ni por un enemigo con rostro, sino por algo invisible que se colaba en las casas y no perdonaba a nadie. Y aquí surge un hecho que rompe la imagen que solemos tener de aquellos tiempos. Nos imaginamos a los venecianos entregados por completo a la superstición, esperando de rodillas un milagro. Pero la realidad fue más compleja. La República había desarrollado, mucho antes que otras potencias europeas, un sistema sanitario sorprendentemente moderno. Existía una magistratura dedicada exclusivamente a la salud pública, con poder para imponer cuarentenas, cerrar puertos, aislar enfermos y controlar a los viajeros mediante certificados. Se separaba a los contagiados en unas islas hospital y a los sospechosos en otras, durante semanas. Venecia había inventado, siglos atrás, buena parte de las herramientas con las que el mundo, aún hoy, combate las epidemias. La palabra misma que usamos para el aislamiento sanitario nació de aquella costumbre veneciana de retener a los recién llegados durante 40 días. Y sin embargo, con todo ese saber, con toda esa maquinaria de control, la ciudad no pudo frenar la catástrofe. La ciencia de la época no conocía la causa real del mal, ni el modo en que se transmitía. Los médicos, cubiertos con aquellas máscaras de largo pico que hoy resultan tan siniestras, poco podían hacer más que observar cómo sus pacientes morían. Cuando todos los recursos humanos se agotaron, cuando la razón y la medicina se declararon impotentes, a los venecianos les quedó una sola cosa a la que aferrarse: la fe. No como ignorancia, sino como último refugio de un pueblo que lo había intentado todo y había fracasado. Fue entonces cuando el poder civil y el poder religioso se unieron en un gesto solemne. En medio del desastre, la ciudad organizó una procesión de 3 días y 3 noches, en la que participó cuanta gente aún podía tenerse en pie. Y en el punto más negro de la epidemia, ante el Senado reunido en la gran basílica del corazón de la ciudad, el más alto magistrado de la República, el dogo Niccolò Contarini, pronunció una promesa que cambiaría para siempre el perfil de Venecia. Si la Virgen liberaba a la ciudad de la peste, la República levantaría en su honor un templo magnífico, no una capilla modesta, sino una iglesia digna de la gratitud de todo un pueblo. Y se comprometió, además, a acudir cada año, en persona y en nombre del Estado, a rendirle homenaje. No fue una plegaria privada ni un rezo susurrado. Fue un contrato público, un juramento del Estado veneciano ante lo divino, registrado y solemne, con fecha y testigos. En aquella promesa se esconde uno de los rasgos más singulares de toda esta historia. La futura basílica no nació de la voluntad de un artista que soñaba con la belleza, ni del capricho de un príncipe que quería dejar su nombre grabado en la piedra. Nació de un pacto. Fue concebida, literalmente, como el pago de una deuda contraída en el peor momento imaginable. La ciudad prometía piedra, mármol y esfuerzo a cambio de vidas. Y por eso el nombre que llevaría el templo no sería el de un santo cualquiera, ni el de una advocación abstracta, sino una sola palabra cargada de significado: salud, salvación, el bien exacto que la ciudad suplicaba en aquellas semanas de agonía.
El destino quiso rematar aquella promesa con un golpe trágico. El propio hombre que había pronunciado el voto, el dogo que había empeñado la palabra del Estado ante la Virgen, no llegó a haber cumplido su compromiso. Vivió lo suficiente para asistir al comienzo simbólico de la obra, para participar en el gesto solemne con que se marcaba el inicio de los trabajos en aquella punta de tierra batida por el agua. Y apenas un día después de aquel acto, la misma enfermedad que él había suplicado detener se lo llevó consigo. El promotor del templo murió sin ver colocada más que la primera señal de lo que sería su iglesia, arrastrado por la peste que la basílica estaba destinada a conmemorar. Su sucesor heredaría, junto con el poder, la obligación de mantener la palabra dada. Y así, sobre el recuerdo de decenas de miles de muertos y sobre la promesa de un dogo que no sobrevivió a su propio juramento, quedó fijado el lugar y el sentido de la futura basílica. La ciudad tenía una deuda que pagar y un sitio donde pagarla, aquella lengua estrecha de tierra inestable a la entrada del Gran Canal. Faltaba, sin embargo, lo más difícil. Faltaba decidir qué forma tendría ese templo levantado como agradecimiento por la vida, y encontrar a alguien capaz de imaginar un edificio que pudiera sostenerse sobre semejante suelo, y al mismo tiempo, estar a la altura de una promesa hecha a lo más alto. Cuando la peste retrocedió y la ciudad empezó a contar a sus muertos, quedó pendiente la parte más difícil de la promesa: convertir un juramento en piedra. Una cosa era jurar ante la Virgen que se levantaría un templo magnífico. Otra muy distinta era decidir qué forma tendría ese templo, cuánto costaría y quién sería capaz de construirlo sobre el peor suelo de toda la orilla. El Estado veneciano, fiel a su manera de hacer las cosas, no dejó la decisión en manos de un solo hombre ni de un solo gusto. Convocó un concurso, y ese concurso, aparentemente un simple trámite administrativo, esconde uno de los episodios más reveladores de toda la historia del edificio. Se presentaron 11 proyectos. Arquitectos, pintores y hombres de oficio de la República acudieron con sus dibujos, sus maquetas y sus cálculos, cada uno convencido de tener la respuesta a lo que la ciudad necesitaba. Pero de aquellos 11, solo 2 llegaron a considerarse en serio. Los demás quedaron descartados enseguida, y con ellos una idea que entonces parecía la más natural del mundo. Porque casi todos los proyectos repetían el mismo esquema: una iglesia alargada, de planta longitudinal, con una nave central que conduce la mirada desde la puerta hasta el altar, tal como se habían construido durante siglos y tal como acababa de levantarse, pocas décadas antes, la gran iglesia votiva que Venecia había alzado tras una peste anterior. Era lo conocido, lo probado, lo seguro. Uno de los 2 finalistas seguía precisamente esa senda. Su autor, un constructor experimentado y respetado, proponía un templo de planta tradicional, sólido, sin sorpresas, heredero directo de la arquitectura que los venecianos veneraban. Era una apuesta razonable y contaba con el apoyo de los sectores más conservadores del gobierno, que desconfiaban de las novedades y preferían lo que ya había demostrado funcionar. Frente a él se alzaba el otro finalista, y con él una propuesta que rompía con todo lo esperado. Aquí aparece el hecho que desconcierta. La forma que finalmente triunfó no fue la habitual iglesia alargada, sino algo que Venecia no había visto jamás. Un templo central, de planta octogonal, un edificio en forma de rotonda que no se ordenaba a lo largo de un eje, sino alrededor de un centro. En una ciudad profundamente apegada a su tradición, en el momento más solemne y delicado de su historia reciente, cuando lo lógico habría sido refugiarse en lo seguro, los venecianos eligieron la propuesta más audaz, la más arriesgada, la que nadie había ensayado antes en la laguna. Y esa elección no fue un capricho estético, fue una decisión pensada, discutida y, al final, profundamente simbólica. El autor de aquel proyecto insólito lo explicó él mismo con palabras que se conservan. Había ideado, dijo, una iglesia en forma de rotonda, una obra de nueva invención, nunca construida en Venecia, una obra digna y deseada por muchos. Y añadió una idea que resultaría decisiva. Como el templo estaba dedicado a la Virgen, había imaginado su planta en forma de corona. Una corona de piedra, tendida sobre el agua, para coronar a la Reina del Cielo a la que la ciudad debía su salvación.
No se trataba solo de construir un edificio bello. Se trataba de que la forma misma del edificio hablara, de que cada línea de su planta significara algo. La rotonda octogonal no era una ocurrencia, era un homenaje convertido en geometría. Conviene detenerse un instante en quién era ese hombre, aunque solo sea en la medida en que su historia se cruza con la del edificio. No era un extranjero de fama deslumbrante, ni un maestro consagrado traído desde Roma. Era un arquitecto de la propia ciudad, formado en el ambiente veneciano, heredero de una tradición local y a la vez capaz de mirar más allá de ella. Todavía era joven cuando presentó su proyecto, tan joven que las fuentes ni siquiera se ponen de acuerdo en su edad exacta en aquel momento. Algunas lo describen apenas superados los 25 años, otras rondando la treintena. Esa discrepancia, menor en apariencia, revela hasta qué punto la memoria histórica del edificio se ha ido cubriendo de capas y versiones. Lo seguro es que se le confió, siendo relativamente joven, la obra más importante y más comprometida que la República iba a emprender en generaciones. Y esa confianza no era ingenua. El hombre ya había trabajado antes en otras construcciones de la República. Había reconstruido edificios y levantado palacios, de modo que no era un desconocido improvisado, sino alguien que había demostrado saber lo que hacía. La decisión final se tomó como se tomaban las grandes decisiones en Venecia, mediante votación. El Senado deliberó, sopesó los dos proyectos finalistas y votó. El resultado dio la victoria al proyecto de la rotonda por una mayoría clara, aunque no aplastante. Una parte considerable de los senadores votó en contra, fiel a la opción tradicional, lo que demuestra que la elección estuvo lejos de ser unánime y que la audacia de aquella corona octogonal despertó tantas dudas como entusiasmos. Detrás de aquellos votos no había solo cuestiones de gusto. Había también una discusión más profunda sobre qué debía ser exactamente aquel templo y qué imagen de la ciudad debía proyectar al mundo. Al final, se impuso la novedad. Y una vez tomada la decisión, la forma del edificio quedó fijada, aunque sus dimensiones y sus detalles todavía habrían de discutirse y ajustarse en los meses siguientes. En torno a aquella elección, con el paso de los años, floreció también la leyenda. Se contó que el dogo había tenido una visión, que la Virgen misma se le había aparecido llevando en brazos una iglesia, y que había susurrado al arquitecto el diseño del templo. Historias como esta abundan alrededor de los grandes edificios, y conviene mirarlas con cautela. Son relatos nacidos mucho después, fruto de la devoción popular y del deseo de rodear la obra de un aura sobrenatural. Los documentos de la época cuentan una historia distinta y más humana, la de un concurso, unos planos, unos cálculos de costes y una votación. Lo verdaderamente asombroso no necesita milagros. Basta con imaginar la escena real. Una ciudad diezmada, unos senadores reunidos, dos maquetas sobre una mesa y la decisión, tomada a mano alzada, de coronar el agua con una forma que nadie había construido antes. Pero elegir la forma era solo el principio del problema. Una rotonda octogonal, coronada por una cúpula inmensa, concentra su peso de una manera muy distinta a la de una iglesia alargada. Todo ese peso, toda esa masa de piedra y mármol, habría de descender hasta un punto concreto de aquella lengua de tierra fangosa e inestable. Sobre el papel, la corona era magnífica. El desafío empezaba en el instante en que esa corona dejara de ser un dibujo y tuviera que apoyarse, de verdad, sobre el fondo blando de la laguna. Y para resolver ese desafío, los constructores tendrían que hundirse literalmente bajo el agua, hasta el lugar oculto donde se decidiría si la promesa de Venecia se mantenía en pie o se hundía en el barro. Antes de colocar una sola piedra, antes de levantar un solo muro, hubo que hacer algo que ningún visitante llegaría jamás a ver. Hubo que fabricar el suelo. En aquella punta estrecha y fangosa, batida por las mareas, no existía terreno capaz de sostener una corona de piedra coronada por una cúpula descomunal. Así que los constructores venecianos hicieron lo único que sabían hacer en semejante situación.
descender hasta el fondo blando de la laguna y transformarlo, tronco a tronco, en una base capaz de aguantar el peso de una montaña. Lo que hoy admira el mundo empezó bajo el agua, en silencio, en la parte del edificio que nadie ve y que, sin embargo, lo sostiene todo. El trabajo comenzó por lo invisible. Durante meses, el aire de la laguna se llenó de un sonido monótono y obstinado, el golpe rítmico de las masas sobre las cabezas de los maderos. Un peso enorme se izaba con cuerdas y poleas y se dejaba caer una y otra vez sobre el extremo de cada poste, hundiéndolo apenas unos dedos con cada impacto. Golpe tras golpe, día tras día, semana tras semana, cuadrillas de operarios trabajaban con el barro hasta las rodillas, entre el olor a fango removido y a madera húmeda, hincando una estaca, y luego otra más, en una tarea que no parecía tener fin. No se trataba de clavar unos cuantos pilotes. Se trataba de cubrir por completo la superficie de la futura basílica con una masa compacta de madera hundida, tan densa que las cabezas de los maderos casi se tocaban entre sí. Y aquí llegamos al dato que resume, mejor que ningún otro, la desmesura de esta obra. Para sostener la basílica se hincó en el fondo de la laguna una cantidad asombrosa de madera. La cifra que circula con más frecuencia habla de alrededor de 1.000.000 de estacas. Algunas fuentes son todavía más precisas y hablan de 1.100.000, e incluso registran un recuento exacto que se repite una y otra vez en los relatos sobre el edificio, una cantidad de 1.106.657 pilotes, tomada de un antiguo tratado que describía la construcción. Conviene ser honesto en este punto. No todos los estudiosos aceptan esas cifras al pie de la letra, y algunos expertos venecianos advierten que hablar de 1.000.000 exacto de postes tiene más de leyenda redondeada que de recuento verificado. Lo que ninguna fuente discute es el orden de magnitud. Aunque la cifra real fuera menor que ese millón redondo, seguiríamos hablando de cientos y cientos de miles de maderos hundidos bajo un solo edificio, una cantidad que, dicha en voz alta, cuesta creer, y que convierte los cimientos de la basílica en uno de los bosques enterrados más densos jamás plantados por la mano del hombre. Porque eso es exactamente lo que hay ahí abajo. Un bosque invertido y sumergido, con las raíces mirando al cielo y las copas hundidas en el barro. Cada estaca, afilada en la punta, atravesó las capas blandas del fondo hasta clavarse en el estrato firme que aguarda en la profundidad. Los maderos no eran gigantescos, rondaban los 4 metros de longitud, lo justo para atravesar el limo y morder la capa dura del subsuelo. Pero su fuerza no estaba en el tamaño individual, sino en el número y en la unión. Juntos, apretados unos contra otros y trabados entre sí, formaban una plataforma continua, una sola pieza de madera y fango capaz de repartir el peso del edificio sobre toda la extensión del terreno. Sobre las cabezas de aquellos postes se tendieron después gruesos tablones, y solo encima de esa tarima empezó a alzarse la piedra. La basílica no se apoya sobre el suelo de Venecia, se apoya sobre un bosque que los venecianos plantaron del revés. Aquella madera no salió de la laguna, bajó de las montañas y de las costas, a veces desde muy lejos. Los troncos procedían de los bosques del interior y de la orilla oriental del mar Adriático, de las tierras de Istria y Dalmacia, de las regiones que hoy se reparten entre varios países de aquella costa. Elegir la madera no era un asunto menor. Para las cargas más pesadas se prefería el roble, denso y resistente, capaz de soportar el peso de la piedra sin ceder. Para otras partes se recurría al alerce, al aliso, a distintas coníferas, maderas apreciadas justamente por su capacidad de resistir el agua. Cada especie tenía su función, y la elección respondía a siglos de experiencia acumulada sobre qué madera aguantaba mejor bajo el barro y cuál se prestaba a hundirse sin quebrarse. Talar aquellos árboles, arrastrarlos hasta los ríos y llevarlos hasta la laguna fue, en sí mismo, una empresa colosal. Los troncos se ataban formando grandes balsas que descendían por las corrientes de los ríos, empujadas por el agua, hasta alcanzar la ciudad. Allí se seleccionaban, se preparaban y se afilaban antes de entregarlos a las cuadrillas que los hincarían en el fondo. Todo ese esfuerzo, todo ese consumo de bosques enteros, de hombres, de meses de transporte, se hundió después bajo el agua para no volver a verse jamás.
Lo que el visitante contempla hoy como una obra de mármol reluciente fue, en su origen, una gigantesca operación forestal enterrada en el fango, un derroche de madera y de trabajo destinado a permanecer oculto para siempre. El proceso de hincar aquel bosque no fue rápido. Solo la fase de clavar los maderos y preparar la plataforma se prolongó durante un tiempo que, según los relatos antiguos, se contó en años. Durante más de 2 años, el sonido de las masas resonó sobre aquella punta de la laguna antes de que la construcción de piedra pudiera siquiera empezar. 2 años golpeando el fondo del mar. 2 años transformando un banco de barro inestable en una base sólida. Cuando por fin la plataforma estuvo lista, cuando el último tronco se hundió y los tablones cubrieron las cabezas de aquel bosque sumergido, la parte más difícil e ingeniosa de toda la obra ya estaba hecha. Y estaba condenada a no ser vista nunca, oculta bajo el peso de todo lo que vendría después. Y sin embargo, resolver el problema de cómo repartir el peso sobre el fango no despejaba la duda más inquietante de todas, porque cualquiera que conozca la madera sabe una cosa elemental. La madera, metida en el agua, se pudre, se ablanda, se deshace, se la comen los organismos, se convierte en esponja y termina cediendo. Hundir cientos de miles de maderos bajo el agua para sostener una basílica destinada a durar siglos parecía, a primera vista, la mayor de las imprudencias. Todo aquel bosque invertido tendría que aguantar no unas décadas, sino cientos de años, permanentemente sumergido en el agua salada de la laguna. Y ahí residía el verdadero enigma, el que convierte estos cimientos ocultos en algo más que una proeza de fuerza bruta. Porque contra toda lógica aparente, aquella madera hundida no se pudrió. Y la razón por la que no lo hizo es una de las paradojas más hermosas de toda la historia del edificio. Todo el mundo sabe lo que le ocurre a un tronco abandonado en un charco. Se hincha, se ablanda, se cubre de una capa resbaladiza, y al cabo de unos años se deshace entre los dedos como una esponja podrida. La madera y el agua parecen enemigos naturales. Basta dejar un poste de valla clavado en tierra húmeda para verlo pudrirse por la base en un puñado de temporadas. Por eso, cuando uno comprende que la basílica entera descansa sobre cientos de miles de troncos permanentemente hundidos en el agua salada de la laguna, la primera reacción es de incredulidad. Aquello debería haberse podrido, debería haber cedido. La ciudad entera debería haberse hundido lentamente en el fango, generación tras generación. Y sin embargo, casi 4 siglos después, esos troncos siguen ahí, intactos, sosteniendo el peso de la piedra sin haber cedido un solo dedo. La explicación no tiene nada de milagro, y tampoco de magia. Es pura naturaleza, entendida y aprovechada por los constructores venecianos mucho antes de que la ciencia moderna pudiera explicarla con palabras precisas. La clave está en un detalle que a primera vista parece un inconveniente, y que en realidad es la salvación de toda la ciudad. Los troncos están completamente sumergidos, enterrados en el barro, lejos del aire. Y ahí reside todo el secreto. Para entenderlo, hay que fijarse en cómo se pudre realmente la madera. Lo que descompone un tronco no es el agua por sí sola, ni el simple paso del tiempo. Son seres vivos, hongos y bacterias que devoran la madera, la desintegran y la convierten en tierra. Y esos organismos, los que hacen el trabajo más rápido y destructivo, necesitan una cosa para vivir y multiplicarse: oxígeno. El aire es su alimento invisible. Un tronco expuesto a la vez al agua y al aire, en la zona donde ambos se encuentran, es un festín para ellos. Por eso los postes se pudren siempre justo a ras de suelo, en la franja húmeda donde todavía llega el aire. Pero un tronco hundido por completo bajo el agua y el barro, sellado en la profundidad, queda fuera de su alcance. Y aquí está el hecho que da la vuelta por completo a la intuición. Lo que salva a la madera de la basílica no es que esté seca ni protegida, sino todo lo contrario. Es que está permanentemente ahogada. En el fondo de la laguna, enterrados en el limo, los troncos viven en un mundo sin oxígeno. Es un ambiente que los especialistas llaman anóxico, un entorno donde el aire prácticamente no penetra. Y en ese mundo sin aire, los hongos que devoran la madera no pueden prosperar.
El agente más veloz de la destrucción queda desactivado. La descomposición no se detiene por completo, porque existen ciertas bacterias capaces de sobrevivir incluso en esas condiciones extremas y de ir mordisqueando la madera con una lentitud extraordinaria. Pero ese proceso es tan lento, tan pausado, que se mide no en años ni en décadas, sino en siglos. Lo que en la superficie tardaría unos pocos inviernos, bajo el agua tarda cientos de años. El tiempo, ahí abajo, corre de otra manera. Pero la laguna no se limitó a proteger la madera. Hizo con ella algo aún más asombroso. El agua del fondo está cargada de minerales, de partículas finísimas de limo y de sales disueltas que circulan sin descanso entre los troncos hundidos. Con el paso de los años, esas partículas y esos minerales fueron penetrando poco a poco en la estructura de la madera, colándose por sus poros, ocupando los huecos microscópicos entre sus fibras. La madera, lentamente, fue empapándose de mineral, endureciéndose desde dentro, ganando peso y dureza. No se pudrió, se transformó. Los troncos que un día fueron flexibles y fibrosos se volvieron rígidos, densos, duros como la roca. Es lo que suele describirse diciendo que la madera se petrificó, que se convirtió en piedra. La expresión es más un modo de hablar que una descripción exacta, porque no se trata de una petrificación completa como la de los troncos fósiles de millones de años, sino de un endurecimiento por la impregnación mineral. Pero la imagen capta bien lo esencial. Bajo la basílica no hay ya simples troncos de árbol, sino columnas endurecidas, mineralizadas, que con el tiempo se han vuelto más parecidas a la piedra que a la madera con la que fueron plantadas. Así se resuelve la paradoja que ha perseguido esta historia desde el principio. La corona de piedra se sostiene sobre un suelo que no aguanta nada, sí, pero no se apoya directamente sobre ese fango traicionero. Se apoya sobre un bosque sumergido que el propio fango ha conservado y endurecido. El barro, que parecía el enemigo, resultó ser el guardián. El agua, que debería haber destruido la madera, fue precisamente lo que la salvó. Los constructores venecianos, sin conocer una sola palabra de las bacterias ni de los procesos químicos que hoy podemos nombrar, habían aprendido por pura experiencia una verdad profunda, que en la laguna, para que la madera durase eternamente, había que hundirla del todo y no dejar que respirara jamás. Y sobre esa intuición transmitida de generación en generación, levantaron una ciudad entera. Conviene, aún así, no caer en la leyenda del cimiento eterno e indestructible. La conservación de aquellos troncos depende de una condición estricta e inflexible, que permanezcan siempre sumergidos, siempre sin aire. Mientras el agua los cubra, aguantarán. El peligro aparece el día en que ese equilibrio se rompe, cuando el nivel del agua baja, cuando el aire encuentra un resquicio para llegar hasta la madera, cuando las obras cercanas alteran el frágil balance del subsuelo. En cuanto el oxígeno vuelve a tocar los troncos, los organismos que estaban dormidos despiertan y la destrucción se reanuda. Los cimientos de Venecia no son inmortales por naturaleza. Lo son solo mientras se mantenga intacto el mundo sin aire que los envuelve. Su fuerza y su fragilidad son, en el fondo, la misma cosa. De modo que la parte oculta del edificio, la que nadie ve, había resuelto su desafío de una manera tan sencilla como genial. El bosque invertido estaba plantado, endurecido, convertido casi en piedra, listo para sostener durante siglos lo que viniera encima. Y lo que vino encima fue una de las estructuras más difíciles de levantar en toda la arquitectura de su tiempo. Una cúpula inmensa, pesadísima, que amenazaba con vencer y derrumbarse por su propio peso, y que obligaría a los constructores a librar, ahora sobre el agua y a plena luz, una segunda batalla tan ingeniosa como la que acababan de ganar bajo el fango. Con los cimientos resueltos bajo el agua, el desafío se trasladó a plena luz, a decenas de metros por encima de la laguna, porque una corona octogonal como la que se había elegido exige, para completarse, algo que ha quitado el sueño a los constructores desde la antigüedad: una gran cúpula. Y una gran cúpula no es solo el remate hermoso de un edificio, Es ante todo un problema de fuerzas. Una masa enorme de piedra suspendida en el aire que no quiere quedarse quieta, que empuja, que pesa, que busca constantemente el modo de venirse abajo.
Levantar la cúpula de la basílica significó librar una segunda batalla, tan difícil como la que se había ganado bajo el fango, pero esta vez a la vista de toda la ciudad. Para comprender la dificultad, conviene entender qué hace en realidad una cúpula. Una bóveda semiesférica, apoyada sobre un anillo, no se limita a apretar hacia abajo con su peso, como haría una simple columna. Hace algo más traicionero. Empuja también hacia los lados. La curva de la cúpula transmite su carga en diagonal, de modo que la base tiende a abrirse hacia afuera, como si una fuerza invisible quisiera reventar el anillo sobre el que descansa. Ese empuje lateral, ese afán de la cúpula por abrirse y desparramarse, es lo que ha derribado innumerables bóvedas a lo largo de la historia. Si nada lo contiene, la cúpula se agrieta por la base, cede y termina por desplomarse hacia el interior. El peso no baja limpio, se escapa por los flancos. Y contener esa fuerza que huye hacia los lados es el verdadero arte de quien construye una cúpula. Los constructores disponían de recursos para enfrentarse a ese problema, y el primero fue aligerar la propia cúpula. Cuanto menos pesa la bóveda, menos empuja. Por eso la gran cúpula de la basílica no es una masa maciza de piedra, sino una estructura concebida para reducir su peso al mínimo posible sin perder su forma ni su presencia. Aún así, aligerar no bastaba. Por muy ligera que se hiciera, una cúpula de semejante tamaño seguía generando un empuje lateral considerable, una fuerza que había que atrapar, conducir y descargar de manera segura hasta los cimientos ocultos bajo el agua. Y aquí es donde esta basílica ofrece una de las lecciones más elegantes de toda la arquitectura de su tiempo. La respuesta está a la vista de todos, y sin embargo, casi nadie la reconoce por lo que es. Alrededor de la base de la gran cúpula, abrazando el tambor sobre el que se asienta, se despliegan unas enormes formas enrolladas, unas gigantescas espirales de piedra que parecen orejas, o pergaminos, o grandes olas petrificadas. Todo el mundo las ve. Aparecen en cada fotografía, en cada cuadro, en cada postal de la ciudad. Son uno de los rasgos más característicos y reconocibles del edificio, esos grandes rizos que rodean la cúpula como los brazos de una corona. Y casi todo el que las contempla las toma por lo que parecen a primera vista, un adorno, un capricho decorativo, un lujo estético del gusto de la época, piedra tallada por el simple placer de la belleza. Aquí está el hecho que da la vuelta a la primera impresión. Esas grandes espirales no son un adorno, o mejor dicho, no son solo un adorno. Son la solución estructural del edificio. Son contrafuertes, es decir, elementos construidos precisamente para contener el empuje lateral de la cúpula. Su masa, su peso y su forma cumplen una función mecánica exacta: recibir la fuerza que la bóveda lanza hacia los lados, absorberla y reconducirla hacia abajo, canalizándola hasta el tambor, y de allí a los muros, y de los muros al bosque de troncos hundido en el fango. Cada una de esas volutas enrolladas es, en realidad, un puño de piedra que sujeta la cúpula por su base y le impide abrirse. Lo que parece el rizo más frívolo del edificio es, en verdad, lo que evita que se derrumbe. La belleza y la ingeniería, en esas espirales, son exactamente la misma cosa. Y ahí reside el golpe de genio. Otros constructores, ante el mismo problema, habían resuelto el empuje de sus cúpulas con contrafuertes desnudos, con recios muros de refuerzo o con arbotantes visibles que delataban su esfuerzo, mostrando sin disimulo la lucha de la piedra contra la gravedad. En esta basílica, en cambio, el elemento que hace el trabajo más duro se disfrazó de ornamento. La necesidad se convirtió en gracia. La fuerza bruta se enrolló sobre sí misma hasta parecer un lazo. Quien ideó el edificio no escondió los contrafuertes ni los dejó a la vista como una cicatriz. Los transformó en el rasgo más bello y memorable de toda la construcción, y sobre esas mismas espirales colocó, además, figuras de piedra, estatuas que coronan cada contrafuerte, de modo que el sostén estructural se convirtió también en un mensaje, en una imagen que remite a la devoción a la que el templo estaba dedicado. La piedra que sujeta trabaja y reza al mismo tiempo. Hay en esto una ironía que merece detenerse. A lo largo de esta historia, lo que parecía débil resultó fuerte, y lo que parecía enemigo resultó aliado.
El fango que debía tragarse el edificio lo sostiene. El agua que debía pudrir la madera la conservó. Y ahora, esas espirales que parecen el lujo más gratuito son justamente lo que impide que la cúpula se abra y caiga. Aquellos rizos de piedra que un espectador distraído tomaría por pura fantasía decorativa fueron colocados ahí, con precisión, para librar una batalla silenciosa y permanente contra la gravedad. Llevan casi 4 siglos ganándola. Cada día, cada hora, siguen empujando hacia adentro con la misma fuerza con que la cúpula empuja hacia afuera, en un equilibrio invisible y perpetuo que mantiene la bóveda suspendida sobre la ciudad. De modo que el edificio entero se revela, poco a poco, como un sistema de fuerzas trabado con una inteligencia asombrosa. El empuje de la cúpula lo atrapan las espirales lo bajan a los muros lo entregan al bosque hundido, y el bosque lo reparte sobre el fango endurecido del fondo. Nada de todo eso se ve. Lo único que ve el visitante es una forma armoniosa, ligera, casi ingrávida, que parece flotar sin esfuerzo sobre el agua. Y esa aparente ligereza es, quizá, el mayor engaño de todos, porque detrás de esa calma perfecta hay una tensión constante, un pulso permanente entre fuerzas colosales, cuidadosamente domesticadas por quien supo esconder el esfuerzo bajo la belleza. La corona se sostiene, pero solo porque cada una de sus partes, visibles o no, está haciendo exactamente el trabajo que le corresponde. Y esa forma octogonal, esa planta de 8 lados que hizo posible repartir tan bien el peso, no fue elegida únicamente por razones de cálculo. Escondía, además, un significado que conviene descifrar. La planta octogonal de la basílica no fue solo una decisión de ingeniería, aunque repartiera el peso con una eficacia admirable. Fue, ante todo, un mensaje. Quien concibió el edificio no eligió el número 8 por azar ni por comodidad constructiva. Lo eligió porque hablaba. Porque en la tradición cristiana, y muy especialmente en el culto a la Virgen, al que el templo estaba consagrado, ese número arrastra siglos de significado. Para entender de verdad esta iglesia hay que aprender a leerla, y su primera palabra, la que se repite en toda su estructura, es precisamente el 8. En el lenguaje simbólico heredado de la antigüedad y del mundo cristiano, el número 8 es el número del renacimiento. La razón es sencilla y hermosa. La semana tiene 7 días. El 8 es el día siguiente, el que rompe el ciclo, el que empieza de nuevo. Es el símbolo de lo que viene después del final, de la vida que sigue a la muerte, de la salvación que sigue a la enfermedad. Para una ciudad que acababa de sobrevivir a una peste que se había llevado a 1 de cada 3 de sus habitantes, no existía número más cargado de sentido. El 8 era la forma misma de la esperanza, el día después de la catástrofe, la vuelta a la vida. Levantar un templo de 8 lados como agradecimiento por haber sobrevivido no era una casualidad geométrica. Era escribir la palabra renacimiento con muros y mármol. Pero el 8 decía todavía algo más, algo directamente ligado a la Virgen a la que el templo se dedicaba. En la iconografía mariana, la estrella que representa a la Madre de Dios suele dibujarse con 8 puntas. La planta octogonal del edificio evoca esa estrella de 8 brazos, de modo que la iglesia entera es, vista desde lo alto, una gran estrella de la Virgen posada sobre el agua. Y esa idea se extiende a todo el conjunto en una red de correspondencias pensada al detalle. La gran cúpula que corona el edificio se concibió como la corona misma de la Reina del Cielo. El espacio interior, amplio y envolvente, se ha interpretado como su seno, el lugar que acoge y protege. Las figuras de los apóstoles que se alzan sobre los contrafuertes y bajo la cúpula remiten a las estrellas que ciñen su frente. Nada en el edificio es gratuito. Cada forma remite a una idea, cada elemento estructural es también un signo. La basílica no solo se dedica a la Virgen, intenta ser un retrato de la Virgen construido en piedra. Y aquí aparece el hecho que transforma por completo la manera de mirar el edificio. Lo que el visitante distraído toma por pura decoración barroca, por acumulación de adornos y estatuas al gusto de la época, es en realidad un texto. Un discurso teológico traducido a columnas, curvas y proporciones. En un tiempo en que buena parte de la población no sabía leer,
la arquitectura hablaba. Un templo era un libro abierto para quien supiera interpretarlo, y esta basílica fue escrita con una gramática precisa, donde el número, la forma y la posición de cada elemento transmitían un significado concreto. Quien entra en ella no pisa solo un espacio bello, pisa una idea desarrollada hasta el último rincón. La belleza, aquí, es un vehículo. Lo que de verdad importa es lo que esa belleza dice. El momento en que ese mensaje se vuelve más nítido llega al cruzar el umbral. Al entrar, el visitante no se encuentra con una nave que lo empuja en línea recta hacia el fondo, como en las iglesias tradicionales, sino con un espacio central que se abre a su alrededor. El edificio invita a detenerse en el centro y girar la mirada. Desde ese punto, situado bajo la gran cúpula, se abre una vista pensada con enorme cuidado. Alrededor se despliegan las capillas, cada una enmarcada por arcos y columnas, reveladas poco a poco a medida que uno avanza. El propio autor del proyecto lo había previsto así, y lo dejó escrito. Quien se coloque en el centro del templo, bajo la cúpula mayor, gozará de una vista extraordinariamente placentera de todas las capillas y de todos los altares a la vez. El edificio está diseñado para ser recorrido, para desplegarse ante quien camina, como una danza lenta alrededor de un eje. Un pasillo continuo rodea el espacio central y permite dar la vuelta completa, pasando de capilla en capilla sin cruzar el corazón del templo. Ese recorrido circular no era un capricho estético, tenía una función muy concreta ligada al origen mismo del edificio. La basílica se pensó como escenario de una ceremonia solemne que habría de repetirse cada año, una procesión en la que las autoridades de la ciudad rodearían el espacio sagrado. El pasillo que abraza el centro se concibió para que esa procesión pudiera desarrollarse con dignidad, dando la vuelta al templo, llevando en alto los símbolos sagrados. La forma del edificio y la ceremonia para la que fue creado encajan como dos piezas de una misma idea. No se construyó primero la iglesia y luego se pensó cómo usarla. Se pensó a la vez el rito y el espacio, de modo que uno diera sentido al otro. En el centro exacto de todo ese sistema, en el suelo, bajo los pies de quien se detiene bajo la cúpula, se esconde la clave que resume el edificio entero. El pavimento, hecho de mármoles de colores dispuestos en anillos concéntricos que se expanden desde el centro como las ondas en el agua, encierra en su punto medio una inscripción, unas pocas palabras en latín, grabadas junto a la fecha del voto, que condensan en una sola frase todo el significado del templo. La inscripción declara que, de donde viene el origen, de allí viene la salvación. Es una frase deliberadamente ambigua y profunda. Alude por un lado a la leyenda que situaba la fundación misma de la ciudad bajo la protección de la Virgen, en una fecha ligada a ella, y proclama, por otro, que de esa misma protección, de ese mismo origen sagrado, había venido ahora la salud, la salvación frente a la peste. Origen y salvación, principio y rescate, unidos en una sola línea grabada en el mármol. Quien conoce esas palabras y se detiene sobre ellas, comprende que está pisando, literalmente, el corazón del mensaje. La ciudad debía su existencia y su supervivencia a la misma fuente, y el templo entero no era más que el desarrollo monumental de esa única idea. Conviene, eso sí, mantener los pies en el suelo, y no solo en sentido literal. Alrededor de un edificio tan cargado de simbolismo, han florecido con los siglos interpretaciones de todo tipo, algunas serias y documentadas, otras mucho más aventuradas, que pretenden descifrar en sus medidas y proporciones mensajes ocultos, códigos numéricos secretos y correspondencias esotéricas de dudoso fundamento. Ante ellas conviene la prudencia. Lo que sí está sólidamente establecido, lo que el propio proyecto y la tradición cristiana respaldan, es ya bastante elocuente. El 8 del Renacimiento, la estrella de la Virgen, la corona de la cúpula, el recorrido para la procesión y la frase grabada en el centro. No hacen falta claves secretas para quedar asombrado. Basta con leer lo que el edificio dice a plena luz, sin misterios añadidos, para entender que se está ante uno de los discursos en piedra más coherentes y elaborados de toda su época. Y ese discurso,
tan cuidadosamente construido, no se agota en la arquitectura, porque dentro de la basílica, sobre sus altares y en la penumbra de sus salas más recogidas, aguardaban otras voces igual de poderosas, imágenes y pinturas destinadas a completar el mensaje, a llenar de rostros y de colores la idea que los muros solo podían sugerir. La estrella de piedra guardaba, en su interior, un tesoro. Un templo levantado como pago de una deuda con lo divino no podía quedarse vacío por dentro. La ciudad había prometido un monumento digno de su gratitud, y esa dignidad no se agotaba en la piedra ni en la cúpula. Había que llenar el edificio de imágenes, de altares, de obras capaces de sostener con los ojos lo que la arquitectura sostenía con la fuerza. Y así, con el paso de las décadas, la basílica fue acogiendo en su interior un conjunto de tesoros que convierten su visita en algo más que un paseo entre columnas. Dentro de la estrella de piedra se guarda una colección que reúne obras de algunos de los mayores pintores que Venecia dio jamás. El corazón de todo ese interior, el punto hacia el que converge la mirada al entrar, es el altar mayor. Y en su centro, protegida por un aparato solemne de columnas y esculturas, se venera una imagen que es, en muchos sentidos, el alma verdadera del templo. No se trata de una pintura reciente, ni de una obra creada para el edificio. Es una antiquísima imagen de la Virgen con el Niño, pintada en el estilo severo y dorado del arte cristiano de Oriente, una tabla que había atravesado siglos y mares antes de llegar a Venecia. Su origen se sitúa en la Edad Media, en un mundo lejano del que la República tomó tantas cosas. Durante generaciones había sido venerada en la isla de Candia, en el corazón del Mediterráneo oriental, donde se la conocía con un nombre griego que la señalaba como mediadora, como la que intercede y negocia la paz entre los hombres y el cielo. La historia de cómo esa imagen llegó hasta el altar de la basílica es, en sí misma, un episodio cargado de dramatismo. La isla en la que se veneraba cayó, tras una guerra larguísima y agotadora, en manos de los enemigos de la República, y cuando Venecia hubo de abandonar aquel territorio que había defendido durante décadas, uno de sus comandantes se llevó consigo, como el más preciado de los trofeos, aquella tabla sagrada. La imagen viajó por mar hasta la ciudad de la Laguna y fue colocada en el altar mayor del nuevo templo, en el día señalado del calendario mariano. De este modo, la iglesia, levantada como agradecimiento por la salvación de una peste, acogió en su centro a una virgen que era, a la vez, objeto de devoción y símbolo de una derrota transformada en veneración. La imagen que preside la basílica no nació en Venecia, fue traída, rescatada, casi arrancada de un mundo que se perdía, para convertirse en la protectora de la ciudad que la acogió. Por encima de esa antigua tabla se despliega una de las obras que mejor resumen el sentido entero del edificio. Un conjunto escultórico en mármol, teatral y sobrecogedor, representa la escena central de todo el templo, la reina del cielo expulsando a la peste. A un lado, una figura arrodillada personifica a la propia Venecia, suplicante, implorando protección. Al otro, una figura repulsiva y demacrada, una vieja horrenda que encarna la enfermedad, huye espantada, empujada por un ángel que la echa fuera del recinto sagrado. Toda la historia que dio origen al edificio está condensada en ese grupo de piedra. La ciudad de rodillas, la peste derrotada, la Virgen que intercede. Quien no conociera nada del pasado del templo podría leer en esa sola escena el drama completo del que nació. La súplica y el rescate, la enfermedad y la salvación, esculpidos para siempre sobre el altar. Aquí aparece un hecho que sorprende a muchos visitantes. Las obras más valiosas de la basílica no están, en realidad, a la vista del que entra sin más y contempla la nave. Se esconden en una sala lateral, en la sacristía, un espacio reservado donde se custodian los mayores tesoros pictóricos del edificio. Quien no sabe que están ahí puede recorrer la iglesia entera y marcharse sin haberlos visto. Y sin embargo, en esa sala se guardan pinturas de un valor extraordinario, obras maestras de los gigantes de la pintura veneciana que por sí solas justificarían la visita. La estrella de piedra guarda su verdadero tesoro no en el centro, a la vista de todos, sino en un costado, casi con discreción,
como quien reserva lo más precioso para quien de verdad quiere buscarlo. El nombre que domina esa sala es el del mayor pintor que Venecia dio al mundo. En el techo de la sacristía se despliegan 3 grandes lienzos suyos, escenas violentas y dramáticas tomadas de los relatos sagrados más antiguos. El primer asesinato de la historia humana, el sacrificio interrumpido de un hijo por orden divina, el combate desigual entre un joven pastor y un gigante. Son obras de fuerza sobrecogedora, de cuerpos poderosos vistos desde abajo en escorzos audaces, llenas de tensión y de movimiento. Lo curioso es que estas pinturas no fueron creadas para esta basílica. Fueron pintadas mucho antes, para otra iglesia de la ciudad, y trasladadas aquí más tarde, de modo que el templo del agradecimiento se enriqueció con obras que ya eran célebres antes de que sus muros existieran. El mismo maestro dejó también en la sacristía otras piezas, entre ellas un gran retablo que él había pintado, tiempo atrás, precisamente como ofrenda votiva durante otra epidemia de peste que había azotado la ciudad más de un siglo antes. Una obra nacida de un miedo antiguo vino así a reposar en el templo, nacido de un miedo idéntico, como si las pestes de Venecia se dieran la mano a través de los siglos, unidas por la misma imagen de la súplica. Junto a esas obras cuelga la que muchos consideran la joya de la sala, un lienzo inmenso debido a otro de los grandes maestros venecianos. Representa el episodio del banquete en el que, según el relato evangélico, el agua se convirtió en vino durante una boda. Es una escena de multitud, de mesa larga y perspectiva profunda, resuelta con una maestría del espacio y de la luz que deja sin aliento. El pintor se retrató a sí mismo entre los invitados, escondido en la escena como una firma secreta, de modo que quien conoce ese detalle puede buscar entre los comensales el rostro del hombre que pintó el cuadro. También esta obra procede de otro lugar, trasladada a la basílica desde el refectorio de un convento para el que había sido creada. Así, la sacristía se fue formando como una colección de obras rescatadas de aquí y de allá, reunidas bajo un mismo techo para completar el sentido del edificio. Porque, mirado de cerca, hay una lógica en todas esas imágenes. Muchas de ellas hablan de sacrificio, de intercesión, de salvación en el último instante, de la muerte vencida o aplazada por una fuerza superior. No es casualidad. En un templo levantado por haber sobrevivido a una catástrofe, cada pintura refuerza el mismo mensaje que ya proclamaban la planta octogonal y la inscripción del suelo. El arte no adorna la idea, la repite, la amplifica, la lleva hasta el detalle del rostro y del gesto. La basílica entera, desde el bosque hundido en el fango hasta el último lienzo de la sacristía, dice una sola cosa con 1000 voces distintas. Y esa voz no se apaga cuando el visitante sale por la puerta, porque una vez al año, en una fecha señalada, el edificio deja de ser un monumento que se contempla y vuelve a ser lo que fue concebido para ser, el escenario vivo de una promesa que la ciudad lleva casi 4 siglos sin romper. Un edificio puede sobrevivir a sus constructores y convertirse en un objeto muerto, en una hermosa cáscara de piedra que el mundo visita, fotografía y olvida. Le ocurre a muchos monumentos. Dejan de significar algo, se vacían de sentido y quedan reducidos a decorado. Con esta basílica no ha sucedido, y la razón está en una promesa. Cuando la ciudad hizo su voto en el peor momento de la peste, no prometió solo levantar un templo. Prometió algo más difícil de mantener a lo largo del tiempo: volver cada año, en persona, a dar las gracias. Ese segundo compromiso, esa cláusula del pacto que obligaba a repetir el gesto una y otra vez, es lo que ha mantenido vivo el edificio durante casi 4 siglos. Porque una vez al año, la basílica deja de ser un monumento y vuelve a ser lo que fue concebida para ser. El día señalado cae a finales de otoño, en una fecha del calendario mariano cargada de significado, la misma en que la ciudad fue declarada libre de la peste. Cuando llega esa jornada, algo cambia en Venecia. La ciudad que el resto del año pertenece a los viajeros de todo el mundo, se repliega sobre sí misma y recupera, por unas horas, un rito que es solo suyo. No es una fiesta pensada para el turista, ni un espectáculo montado para las cámaras. Es un asunto íntimo, casi privado, una cita que los venecianos tienen consigo mismos y con su propia historia.
Muchos lo describen no como una celebración a la que se asiste, sino como un regreso a casa. Y aquí aparece un hecho que sorprende a quien conoce la geografía de la ciudad. Para que la gente pueda llegar caminando hasta la basílica, cada año se construye algo que desafía la lógica misma de Venecia, un puente sobre el Gran Canal donde no hay puente. Durante unos días, unos operarios ensamblan una pasarela flotante, sostenida sobre embarcaciones alineadas una junto a otra, que cruza de orilla a orilla la gran vía de agua de la ciudad. Es un puente efímero, provisional, que se monta para la ocasión y se desmonta después, y que permite atravesar a pie, sin barca, el canal más famoso del mundo, justo enfrente de la basílica. Ese puente de barcas no es un capricho moderno. Repite un gesto antiquísimo, el mismo que la ciudad hacía ya en los tiempos de la República para que las autoridades y el pueblo pudieran acudir en procesión al templo. Cada año, la ciudad vuelve a tender esa pasarela sobre el agua, como si repitiera un rito exacto heredado de sus antepasados. El día del festejo, desde antes del amanecer, comienza el desfile silencioso. No hay bandas, no hay carrozas, no hay fuegos artificiales. Hay una hilera lenta y continua de personas que cruza el puente flotante en la penumbra fría de noviembre, entre la niebla que suele cubrir la laguna en esa época. El aire huele a agua fría, a humedad, a cera. Venecianos de todas las edades caminan despacio hacia la basílica. Ancianos que apenas se sostienen, madres que empujan cochecitos, jóvenes, niños, gente que hace años que se marchó de la ciudad y vuelve solo por ese día. Cada uno lleva en la mano una vela, y ese detalle, tan sencillo, encierra el corazón del rito. Al entrar en el templo, bajo la gran cúpula, cada persona enciende su vela ante el altar, en señal de agradecimiento. Muchos la encienden en memoria de un familiar perdido por una enfermedad. Otros, simplemente, para dar las gracias. A lo largo de todo el día, un río ininterrumpido de gente cruza el puente, entra, enciende su llama y sale, mientras el interior de la basílica se llena del olor de la cera derretida y del murmullo de las plegarias. La estrella de piedra se llena de pequeñas luces. Fuera del templo, el rito sagrado se mezcla con la vida más cotidiana, sin que uno estorbe al otro. Alrededor de la basílica, en las callejuelas cercanas, se levantan puestos que venden dulces, golosinas, castañas asadas, globos de colores para los niños. Lo solemne y lo festivo conviven con naturalidad. Se reza y se enciende una vela, y después se compra un dulce y se charla con los conocidos que uno encuentra por el camino. La jornada tiene algo de recogimiento y algo de reencuentro, de duelo antiguo y de alegría presente. Es, en cierto modo, la manera veneciana de celebrar la vida recordando la muerte, de dar gracias por seguir aquí sin olvidar a los que no lo consiguieron. Y hay un detalle que lleva esa memoria hasta la mesa, hasta el sabor mismo de la jornada. El plato tradicional de ese día es una receta humilde y antigua, un guiso de carne de cordero salada, ahumada y secada, cocinada lentamente con col hasta formar una sopa espesa y sabrosa. No es un manjar de lujo, sino comida de resistencia, comida capaz de conservarse durante mucho tiempo. Y ahí reside su significado oculto. Aquella carne curada llegaba a la ciudad desde la costa oriental del Adriático, traída por los mismos pueblos que abastecían a Venecia en sus horas más difíciles. En los meses de la peste, con la ciudad medio aislada y luchando contra el hambre, además de contra la enfermedad, aquellos suministros llegados por mar fueron una tabla de salvación. Comer ese guiso el día de la fiesta no es, por tanto, una simple costumbre gastronómica. Es un recuerdo comestible, un modo de repetir con el paladar la memoria de la supervivencia. Se cuenta incluso que la carne debe hervirse varias veces y que ese número de hervores evoca los días de aquella procesión de súplica con que empezó todo. Sea leyenda o costumbre, el gesto une la mesa familiar con el origen mismo del templo. Lo verdaderamente asombroso de todo este rito es su continuidad. No se trata de una tradición reinventada para atraer visitantes, ni de una escenificación folclórica montada en tiempos recientes. Es una cadena ininterrumpida que se remonta a los años mismos de la peste y que ha sobrevivido a todo lo que vino después. Al final de la república que la instauró, a guerras,
a ocupaciones, a los cambios profundos de los siglos, a la llegada del turismo masivo que transformó la ciudad. A través de todo ello, cada año, sin faltar uno solo, los venecianos han vuelto a cruzar el agua y a encender su vela. Pocas tradiciones en el mundo pueden presumir de una fidelidad semejante, de haber cruzado los siglos sin convertirse jamás en pura representación. El edificio no es un recuerdo del pasado, es el escenario de un acto que sigue vivo, repetido con la misma seriedad con que se hizo la primera vez. De modo que la basílica no descansa solo sobre su bosque hundido, ni se sostiene solo por sus contrafuertes enrollados. Se sostiene también por esa promesa renovada año tras año, por esa multitud que cada otoño vuelve a darle sentido. Sin la gente que cruza el puente y enciende su llama, el edificio sería una obra maestra vacía. Con ella, sigue siendo lo que quiso ser, una deuda pagada y vuelta a pagar cada 12 meses. Y sin embargo, tras casi 400 años de fidelidad, tras haber vencido al fango, al agua y al peso, el templo se enfrenta hoy a una amenaza que sus constructores no pudieron prever, una que no ataca desde abajo ni desde dentro, sino desde el agua misma que lo rodea y que empieza, poco a poco, a cambiar. Durante casi 400 años, la basílica ganó todas sus batallas. Venció al fango, que debía tragarla y en cambio la sostiene. Venció al agua, que debía pudrir su bosque hundido y en cambio lo endureció hasta convertirlo casi en piedra. Venció a la gravedad, que debía abrir su cúpula y desplomarla, y que las grandes espirales enrolladas mantienen a raya día tras día. El edificio resolvió, uno por uno, todos los peligros que amenazaban con derribarlo desde el momento mismo de su concepción. Y sin embargo, hoy se enfrenta a un adversario que sus constructores no pudieron prever. Uno que no ataca desde abajo, desde el fango, ni desde arriba, desde la cúpula, sino desde el elemento mismo que ha rodeado y definido al templo desde el primer día, el agua de la laguna. Durante siglos, el mayor temor razonable habría sido que la madera hundida acabara cediendo, pero ese temor, como hemos visto, carecía de fundamento. Mientras los troncos permanezcan sumergidos y sin aire, aguantan. El peligro moderno es otro, y en cierto modo más insidioso. El suelo mismo sobre el que se asienta la ciudad se está hundiendo lentamente. Por causas naturales, ligadas al lento movimiento de las placas sobre las que descansa la región, y por causas humanas. Durante el siglo pasado, la extracción masiva de agua del subsuelo para abastecer a la zona aceleró de manera notable ese descenso. La práctica se detuvo al comprenderse el daño, pero el terreno no recupera lo perdido. La ciudad, milímetro a milímetro, año tras año, se acerca al nivel del agua que la rodea, y al mismo tiempo, ese nivel del agua ha ido subiendo por su cuenta, empujado por los cambios que afectan a los mares de todo el planeta. Los dos movimientos, el suelo que baja y el mar que sube, se suman y se agravan mutuamente. El resultado tiene un nombre que en la ciudad se pronuncia con una mezcla de resignación y temor. El agua alta. Son esas mareas excepcionales que, en ciertos días del año, sobre todo en otoño e invierno, hacen que la laguna se desborde y el agua invada las calles, las plazas y las plantas bajas de los edificios. Lo que antes era un fenómeno raro se ha vuelto cada vez más frecuente y más intenso. Y aquí aparece el hecho que revela hasta qué punto el peligro toca directamente a la basílica. El sistema mismo que protege el edificio del agua descansa en un equilibrio delicado. Sobre el bosque de troncos se colocó, en su día, una base de una piedra especialmente densa y resistente al agua. Una piedra clara traída de la costa oriental, elegida precisamente porque el agua salada no la penetra. Esa capa de piedra funcionaba como una barrera horizontal, una frontera impermeable que impedía que la humedad ascendiera por los muros. Estaba pensada para quedar justo en la franja entre el nivel más bajo y el más alto que el agua alcanzaba en aquellos tiempos. Pero si el agua sube más de lo que aquellos constructores imaginaron, esa barrera protectora queda por debajo de la línea del agua. Y entonces empieza un proceso lento y destructivo. El agua salada, al superar la frontera de piedra, alcanza los ladrillos que hay por encima, unos ladrillos que no fueron hechos para estar sumergidos. La sal penetra en ellos, cristaliza, los va disgregando desde dentro.
El agua encuentra caminos, se infiltra, empieza a arrastrar consigo el sedimento que rodea los cimientos. Y si el sedimento que envuelve el bosque de troncos se lava y desaparece, los troncos pierden el apoyo lateral que los mantiene firmes y la estructura entera puede empezar a asentarse, a hundirse un poco más en la arcilla del fondo. La misma agua que durante siglos conservó los cimientos amenaza ahora, por su exceso, con socavarlos. El guardián podría convertirse en verdugo. Frente a esa amenaza, la ciudad ha emprendido una de las obras de ingeniería más ambiciosas y costosas de su historia reciente. En las bocas por las que la laguna se comunica con el mar abierto, se han instalado enormes compuertas móviles que descansan ocultas en el fondo la mayor parte del tiempo y que, cuando se anuncia una marea peligrosa, se levantan para cerrar el paso al agua y aislar la laguna del mar. Es un sistema colosal, concebido para proteger la ciudad entera de las mareas excepcionales, capaz en teoría de contener subidas de varios metros. Cuando funciona, la laguna queda momentáneamente sellada y el nivel del agua dentro se mantiene bajo control, a salvo de la crecida exterior. Gracias a él, la ciudad ha evitado ya varias inundaciones que en otro tiempo habrían sido devastadoras. Pero ese sistema no es una victoria definitiva, y conviene ser honesto al respecto. Fue diseñado para intervenir solo unas pocas veces al año, en casos extremos, y la frecuencia con que ha habido que activarlo ha superado con creces esas previsiones, señal de que el problema avanza más deprisa de lo que se calculó. Cada vez que las compuertas se cierran, además, la laguna deja de renovar sus aguas, y un cierre prolongado trae sus propios problemas para la salud del delicado ecosistema que rodea a la ciudad. Los estudios más recientes advierten de que, si el nivel del mar sigue subiendo al ritmo previsto, este método podría alcanzar sus límites dentro de este mismo siglo. La lucha, en otras palabras, no está ganada, está en curso. Y su desenlace decidirá no solo el futuro de esta basílica, sino el de la ciudad entera que la rodea. Hay en todo esto una coincidencia que parece cargada de sentido, aunque sea fruto del azar. El punto exacto donde se mide oficialmente el nivel del agua de la laguna, la referencia desde la que se calcula cuánto sube o baja el mar, se encuentra justo al pie de la basílica, en la punta de tierra donde el templo se alza. De modo que el edificio levantado como agradecimiento por la salvación de una catástrofe se ha convertido, siglos después, en el lugar desde el que la ciudad vigila la llegada de la próxima. La basílica no solo reza por la salud de Venecia, mide, literalmente, su pulso. Y así, al cabo de este largo recorrido, la pregunta que ha guiado toda esta historia encuentra por fin su respuesta completa. ¿Cómo se sostiene una montaña de piedra sobre un suelo que no aguanta nada? La respuesta no es un truco ni un milagro, sino una cadena de ideas encadenadas con inteligencia. Se sostiene porque el peso de la cúpula lo atrapan las grandes espirales y lo bajan a los muros. Porque los muros entregan ese peso a un bosque de cientos de miles de troncos hundidos en el fango. Porque ese bosque, lejos del aire, no se pudrió, sino que el agua y el limo lo endurecieron hasta volverlo casi piedra. Y porque, sobre todo, quienes lo construyeron entendieron una verdad profunda, que en la laguna no se lucha contra el agua, sino que se aprende a construir con ella y gracias a ella. La basílica se mantiene en pie porque supo hacer de su mayor enemigo su mayor aliado. Y solo seguirá en pie mientras ese frágil pacto con el agua, el mismo que la levantó, pueda mantenerse. Su fortaleza y su fragilidad han sido siempre, desde el primer tronco hundido en el barro, exactamente la misma cosa. Hasta aquí llega nuestro viaje al corazón de la basílica levantada sobre el agua. Si esta historia te ha hecho mirar de otro modo un edificio que creías conocer, deja tu me gusta y suscríbete al canal para no perderte los próximos relatos. Gracias por acompañarnos hasta el final y hasta la próxima.